Bueno, ya escuchábamos al presidente hacer la reseña de todas esas situaciones muy difíciles de la semana pasada que comenzaron con las inundaciones en Ecatepec y concluyeron con el derrumbe, pues ahí muy cerca en el municipio de Tlalnepantla, en el Cerro del Chiquihuite. Para hablar de ello, le agradezco mucho a la maestra Wendy Morales Barrera, geóloga académica del Instituto de Geología de la UNAM, que me tome la llamada. De hecho, está enlazada con nosotros por audio y video. Buenos días, maestra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues cuéntenos un poco. Entiendo que en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ya habían ocurrido derrumbes en este Cerro del Chiquihuite, que para nuestros amigos que nos escuchan en los estados de la República, pues es uno de los cerros que rodean la capital y característico porque ahí están instaladas muchas antenas de telecomunicaciones. Cuéntenos cuáles son los antecedentes de este derrumbe del viernes. Mira, la universidad viene estudiando la Sierra de Guadalupe de poco más de 15 años. Nosotros ya habíamos detectado algunas zonas críticas y bueno, en su momento se trabajó con las autoridades correspondientes y se hicieron algunas obras de mitigación derivados de este estudio. Y actualmente, hace no poco más de 2 años, se actualizó nuevamente esta información con todas las características nuevas que se tenía del terreno, de la urbanización, del exceso de deforestación. Y bueno, se hizo nuevamente una modelación y se sigue concluyendo las características de alto riesgo por inestabilidad de laderas en esta región. Aproximadamente cuántas personas viven en el Chiquihuite, en lugares que podrían ser susceptibles de un nuevo derrumbe. Bueno, pues nosotros con el estudio específicamente en esta región del Chiquihuite, toda la franja, la periferia, sobre todo en la parte de las laderas más altas, aunque los deslizamientos que se generan de esta región, como ya lo vimos en el derrumbe, son bloques que caen y que traen una trayectoria. Entonces, no solamente es vivir sobre las partes más altas y escarpadas, sino a medida que estos bloques de roca caen y tienen una trayectoria, también algunas de las entidades de las colonias que están en la parte baja, pues están en una situación de alto riesgo. O sea, prácticamente no podría darte una cifra exacta, pero Ujú. todo el contorno de la Sierra de Chiquihuite nosotros la detectamos como una zona de muy alto riesgo y alto peligro a la inestabilidad de laderas. Geológicamente, quiero preguntarle, voy a tener que hacer una pausa comercial obligada, pero quiero preguntarle pues, por las características geológicas de este cerro y también pues qué tanto incidieron las lluvias y el temblor del martes pasado para provocar pues este derrumbe que por lo pronto desgraciadamente mató a una persona y tiene a 3 personas desaparecidas. Y le agradezco mucho a la maestra Wendy Morales Barrera del Instituto de Geología de la UNAM que me haya esperado en la línea para seguir conversando sobre lo ocurrido en el Cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, el pasado viernes. Maestra, encontramos en los medios referencias a derrumbes en 1998 y 2000. De hecho, el caso de 98 es algo como lo que usted describía, que una enorme roca rodó cerro abajo y afectó varias colonias. Pero cuéntenos un poco de la estructura geológica de este lugar y qué tanto pudieron incidir las lluvias y el temblor en el derrumbe del viernes. Bueno, es importante resaltar que hay características geológicas en esta Sierra de Guadalupe, como el tipo de emplazamiento. Estamos hablando de rocas volcánicas, y eso le sumamos que son rocas que están altamente fracturadas, que tienen fallas geológicas antiguas, que tienen laderas escarpadas. Entonces, y que son de las rocas que se consideran más viejas que rodean a la Cuenca de México. Ujú. Entonces, todos estos son factores geológicos naturales que contribuyen a darle ciertas características para que la roca se vuelva susceptible a presentar este tipo de fenómenos. Sin embargo, también hay otros fenómenos como el caso de la deforestación, el cambio de geometría Ujú. de la ladera, el que vertamos las aguas domésticas directamente sobre la ladera.
Entonces, todas estas acciones antrópicas también contribuyen como un factor para que la zona se vuelva altamente susceptible. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los sismos y de las lluvias, Ujú, una vez que una región se considera con estas condiciones que favorecen a presentar este tipo de inestabilidad, simplemente necesita un factor desencadenante. Y para el caso de los deslizamientos, tanto las lluvias como los sismos son factores que contribuyen o que desencadenan un deslizamiento. Entonces, aquí podemos ver que tanto la lluvia que se generó en fechas anteriores al derrumbe ujú. y posteriormente, como otro factor que contribuye, pues tenemos el sismo de una magnitud considerable. Entonces fueron y son muchos los factores que están contribuyendo a que se pueda generar este tipo de fenómenos y no solamente en esta parte, ¿no? Sino en cualquier momento puede suceder a lo largo de la Sierra de Guadalupe y específicamente sobre las laderas del Chiquihuite. Podríamos decir que fue un error, digamos, además podemos encontrar muchas causas de ello, pero fue un error permitir asentamientos humanos en este tipo de terreno. Sí, mira, indudablemente las características del terreno no le permiten construir ahí, o sea, y hace ya varios años que nosotros trabajamos, había una delimitación de hasta dónde ya tenía que permitirse la construcción y se había considerado como una zona, y de hecho es una zona de reserva, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver que hay una invasión considerable de esta zona de reserva, de la zona de amortiguamiento, y entonces estos asentamientos irregulares que de alguna manera las autoridades no pueden controlar, y entonces tampoco las controlan, y sin embargo tampoco a la hora que están viendo estas construcciones hacen porque la población construye entonces de manera eficiente Ujú. para disminuir el riesgo. Ahora, aquí en algunos lugares es prácticamente inevitable que estos fenómenos sucedan, entonces hay que considerar que son sitios no aptos para la construcción, ¿no? Aunque Ujú. se hagan acciones de ingeniería muy adecuadas, sin embargo, el fenómeno rebasa estas condiciones ingenierías por la dimensión de los fenómenos que se pueden dar, como vimos aquí, los tamaños de los bloques y la cantidad de material que se deslizó. Normalmente la contaminación en este Valle de México no permite ver con claridad pues los cerros, las montañas que rodean la ciudad, pero en días claros vemos que muchos de ellos ya están pues poblados hasta un nivel considerable de la pendiente. Hay otros lugares como el Chiquihuite que presentan peligro de derrumbes aquí en el Valle de México. Sí, claro, o sea, no olvidemos que la Ciudad de México, el Valle de México está rodeado por la Sierra de las Cruces, que también es una sierra que de alguna manera su importancia es que es una zona de recarga de los mantos acuíferos. Ahí Ujú, tenemos, en este caso, regiones como Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, algunas regiones de Tlalpan, Xochimilco, ujú. Iztapalapa, ¿no? Donde está la Sierra de Santa Catarina. O sea, tenemos y se han registrado este tipo de fenómenos en toda esta región. Por el otro lado, pues tenemos la Sierra de Chichinautzin, que también ahí está hacia Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Sí. que favorecen a lo mejor no en gran medida como en la Sierra de las Cruces, pero sí sí presenta inestabilidad de laderas. Vemos que en la parte norte tenemos a la Sierra de Guadalupe, el Chiquihuite, Ujú. y pues entonces, indudablemente todas estas grandes sierras con estas características geológicas, con escarpes muy pronunciados y que además han sido invadidos y que están expuestas a fenómenos como la lluvia que desencadenan Ujú. en una zona altamente sísmica, pues tenemos sitios, varios sitios con estas condiciones, no solamente en el Valle, en el Estado de México, y que están latentes ahí, que en cualquier momento pueden desencadenarse. Pues importante decirlo. Me queda un minutito, pero me llamó la atención que me comentara que la estructura geológica es de origen volcánico. De dónde viene? ¿Cuál es el origen geográfico, digamos, de esta roca volcánica? Bueno, ahí si vemos, pertenece a la Sierra de Guadalupe. La Sierra de Guadalupe está constituida por lo que nosotros le llamamos
domos volcánicos, o sea, Ajá. es un tipo de estructura derivada de un flujo de lava que tiene esta condición de expandirse a partir de un ducto, que no es precisamente como lo que conocemos como estos grandes estratovolcanes que Ujú. parecen estructuras cónicas, también es un material derivado de un flujo de lava, pero por las características de la lava, estos no tienden a generar esta estructura como el volcán Popocatépetl, Sí, sino tienden más a formar estructuras como tipo, como un domo, ¿no? como Así un se don. llaman, domos volcánicos. Pues Entonces ahí mismo vemos. qué Ujú. interesante, maestra. Le agradezco mucho estos minutos para el programa. No, al contrario, muy buen día y que esto les sirva para estar alerta a toda la población y a las autoridades. Muy relevante. Muchas gracias. La Hasta luego, buen maestra día. Wendy Morales Barrera, geóloga académica del Instituto de Geología de la UNAM.